Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. También saludo a quienes siguen la transmisión a través de las diversas plataformas del Congreso de la Ciudad. Y pues me congratula el día de hoy, un día especial, el Día de Derechos Humanos, tener la presencia de la maestra Geraldina González de la Vega, que es presidenta de COPRED Ciudad de México. Por supuesto, también contamos con la asistencia de la titular del Centro de Estudios Legislativos en materia de género, de igualdad de género. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Aline López Ledesma. Y bueno, nos reunimos el día de hoy a efecto de celebrar la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, solicito a la diputada secretaria proceda a pasar lista de asistencia e informe sobre la verificación del quórum. Buenas tardes. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia en orden alfabético. Diputada Diana Barragán Sánchez. La de la voz, diputada Olivia Garza de los Santos, presente. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, presente. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, presente. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Diputada Rosario Morales, presente. Diputada Rebeca Peralta León. Diputada Rebeca Peralta León, presente. Diputada Presidenta, hay un registro de 6 diputadas y diputados, por lo tanto existe el quórum necesario para realizar los trabajos de esta sesión. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que contamos con el quórum legal reglamentario y en virtud de que las diputadas y el diputado integrantes de la comisión tienen conocimiento del contenido del orden del día enviado para su análisis con la anticipación debida, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración del Pleno de la comisión si es de dispensar su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno si es de dispensarse la lectura del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputada secretaria. Una vez aprobada la dispensa, pasaremos al siguiente punto del orden del día, correspondiente a la lectura y, en su caso, la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria. En virtud de que las diputadas y el diputado integrantes de la comisión tienen conocimiento del contenido del acta, solicito a la diputada secretaria someter a consideración del Pleno la dispensa de la lectura. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a ustedes la dispensa de la lectura del acta de la segunda sesión ordinaria y hago la observación que solo existen 5 legisladoras al quórum. Quienes estén por la afirmativa de esta acta de la segunda sesión ordinaria, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Gracias, diputada secretaria. Una vez otorgada la dispensa, solicito a la diputada someter a consideración del Pleno en votación nominal la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria. Por instrucciones de la Presidencia, en votación nominal, se pone a consideración del Pleno el acta de la segunda sesión ordinaria.
Diputada Diana Barragán Sánchez. La de la voz, diputada Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Rosario Morales, a favor. Diputada Rebeca Peralta León. Diputada Rebeca Peralta León, a favor. Presidenta, se registraron 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Hacemos la mención que se incorpora con nosotros la diputada Diana Barragán Sánchez. Bienvenida, diputada. Gracias, secretaria. Aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria. Túrnese la mesa directiva para los trámites correspondientes. El cuarto punto del orden del día corresponde a la consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior, por lo que solicito a la diputada secretaria sirva a poner la consideración. Por instrucciones de la Presidencia, se pone a consideración del Pleno de esta comisión la versión estenográfica de la sesión anterior. Si alguien desea hacer el uso de la palabra, favor de indicarlo en este momento. De no ser así, pasemos al siguiente punto del orden del día. Gracias, secretaria. El quinto punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación y diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal en materia de uso del lenguaje incluyente y no sexista, presentada por la diputada Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario de Morena. Dicho lo anterior, y toda vez que este fue enviado para su análisis con anticipación debida, someto a su consideración la dispensa de la lectura. Diputada secretaria, sírvase poner a votación de las y los presentes esa dispensa, por favor. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, proceda a solicitar a ustedes la dispensa de la lectura del quinto punto del orden del día, correspondiente al dictamen anteriormente mencionado que presenta esta comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se dispensa la lectura, diputada presidenta. Gracias, diputada. Aprobada la dispensa, ponemos a su consideración el dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación y diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal en materia de uso del lenguaje incluyente y no sexista. El dictamen que presentamos tiene como objetivo promover un cambio fundamental, garantizar que nuestro lenguaje refleje igualdad y respeto para todas las personas. Esta reforma busca eliminar términos excluyentes y estereotipos de género en las leyes, además de homologar referencias a la Ciudad de México en nuestra legislación. Más allá de las palabras, esta iniciativa representa un paso firme hacia la visibilización de las mujeres, un llamado a erradicar la violencia de género y una herramienta para construir una sociedad más justa e incluyente. Dado que la proponente de esta iniciativa es integrante de nuestra comisión, aquí, si gusta hacer uso de la palabra. No, ok. Bueno, ¿alguien gusta hacer uso de la palabra? Perfecto. No existiendo quien haga uso de la voz, solicito a la diputada secretaria someta a votación nominal el dictamen en comento, por favor. Por instrucciones de la Presidencia, en votación nominal, se pone a consideración del Pleno el dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación y diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal en materia de uso del lenguaje incluyente y no sexista. Diputada Diana Barragán Sánchez,
expresa el sentido de su voto. A favor, diputada secretaria. La de la voz, diputada Olivia Garza de los Santos. A favor. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Rosario Morales, a favor. Diputada Rebeca Peralta León. Rebeca Peralta León, a favor. Presidenta, se registraron 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen. Gracias, diputada. Aprobado el dictamen, túrnese a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México para su debido trámite legislativo. El siguiente asunto enlistado en el orden del día es el 6º punto, correspondiente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley Orgánica de Alcaldías y una fracción décima al artículo 23 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad, ambos ordenamientos de la Ciudad de México en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad en las alcaldías, presentada por la diputada Ana Luisa Buendía García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Toda vez que la opinión fue enviada para su análisis con la anticipación debida, someto a su consideración la dispensa de su lectura, por lo que solicito a la diputada secretaria sirva de poner a votación de las y los presentes dicha dispensa. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y el presente la dispensa de la lectura del 7º punto del orden del día correspondiente a la opinión en comento. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobada la dispensa, ponemos a su consideración la opinión en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley Orgánica de Alcaldías y una fracción décima al artículo 23 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad en las alcaldías. La opinión que hemos emitido tiene un enfoque claro: garantizar que las alcaldías sean espacios de inclusión laboral para las personas con discapacidad. La iniciativa plantea destinar un porcentaje de las plazas laborales en las alcaldías para este grupo, promoviendo así igualdad de oportunidades. Con esta medida, además de cumplir con compromisos internacionales y la legislación nacional, avanzaríamos hacia una Ciudad de México más justa y equitativa. Además, es un paso concreto hacia la eliminación de barreras estructurales y sociales que limitan el acceso al trabajo digno, sin olvidar la debida consulta que debe realizarse en la materia. Dado que la proponente de esta iniciativa no es integrante de esta comisión, pero bueno, quisiera invitar a hacer uso de la palabra a las diputadas presentes. ¿Alguien? ¿No? Ok. No existiendo quien haga uso de la voz, solicito a la diputada secretaria someta a votación nominal la opinión en comento, por favor. Por instrucciones de la Presidencia, en votación nominal se pone en consideración del Pleno la opinión en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley Orgánica de Alcaldías y una fracción décima al artículo 23 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad, ambos ordenamientos de la Ciudad de México en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad en las alcaldías. Diputada Diana Barragán Sánchez, el sentido de su voto. Barragán Sánchez, a favor, diputada secretaria. La de la voz, diputada Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor.
Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Rosario Morales, a favor. Diputada Rebeca Peralta León. Diputada Rebeca Peralta León, a favor. Presidenta, se registraron 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba la opinión. Aprobada la opinión, remítase a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. El siguiente asunto en cartera corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos respecto de la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, incrementen la cantidad de rampas en los espacios públicos dentro de su demarcación y habiliten sitios web accesibles para personas con discapacidad, presentada por la diputada María del Rosario Morales Ramos de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación. Toda vez que dicha opinión fue enviada para su análisis con anticipación debida, someto a su consideración la dispensa de su lectura, por lo que solicito a la diputada secretaria sirva a poner a votación de las y el presidente la dispensa, por favor. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y el presente la dispensa de la lectura del 7º punto del orden del día correspondiente a la opinión en comento. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura. Diputada Presidenta. Aprobada la dispensa, ponemos a su consideración la opinión en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos respecto a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, incrementen la cantidad de rampas en los espacios públicos dentro de su demarcación y habiliten sitios web accesibles para personas con discapacidad. La propuesta busca transformar a las alcaldías de la Ciudad de México como espacios verdaderamente inclusivos, enfocándose en 2 vertientes: la instalación de más rampas en espacios públicos y la habilitación de sitios web accesibles para personas con discapacidad. Estas medidas eliminarían barreras físicas y digitales, además de promover la igualdad de oportunidades. Con cerca de 800,000 personas con discapacidad en la capital, garantizar su acceso a la información y a la movilidad urbana es un paso clave hacia una ciudad más equitativa, alineada con los derechos humanos. En este sentido, esta comisión sugiere que dichas adecuaciones deben hacerse atendiendo la suficiencia presupuestal con la que cuenten las alcaldías para poder avanzar en la materia. Dado que la proponente de este punto de acuerdo es integrante de esta comisión, si gusta hacer uso de la palabra, la tiene. Buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de esta comisión, medios de comunicación que nos acompañan y a quienes siguen esta transmisión por los canales oficiales del Congreso. El punto de acuerdo que hoy presento tiene objetivo fortalecer las políticas de accesibilidad en nuestras 16 alcaldías, contribuyendo a garantizar que todas las personas, sin importar sus condiciones, puedan participar plenamente en la vida social, económica y política de nuestra ciudad. Este punto de acuerdo refleja el compromiso de construir una Ciudad de México más inclusiva, equitativa, con todas las personas alineada con los valores de justicia social, de la transformación de la vida pública de nuestra capital. En nuestra ciudad, cerca de 1.8 millones de personas viven con alguna discapacidad o limitación. Sin embargo, aún enfrentan barreras que restringen su movilidad y acceso a servicios esenciales. Por ello, el llamado a las alcaldías se centra en atender estas necesidades de manera integral. Por un lado, mejorar la infraestructura en espacios públicos como calles, plazas, edificios gubernamentales permitirán garantizar la movilidad autónoma y segura de las personas con discapacidad, adultos mayores
y quienes temporalmente enfrentan dificultades para desplazarse. Por otro lado, la accesibilidad digital es igual de relevante en una era en la que grandes partes de los servicios y la información se encuentran en línea. Es imprescindible que los portales de web de las alcaldías integren herramientas que permitan a todas las personas interactuar con ellos de manera plena y sin restricción. Es importante destacar que este punto de acuerdo no solo busca beneficiar a las personas con discapacidad, sino a toda la ciudadanía. Las mejoras en accesibilidad física y digital impactan positivamente a madres y padres con carriolas, personas en recuperación de lesiones y cualquier persona que pueda enfrentar barreras temporales o permanentes. Esto no es solo un ejercicio técnico o administrativo, es un acto que responde el derecho de todas y todos a vivir en igualdad de condiciones. Confío plenamente en que este punto de acuerdo será respaldado por las y los integrantes de esta comisión, quienes comparten la visión, trabajo por una ciudad que sea un ejemplo de inclusión y equidad. Estoy segura que las alcaldías atenderán este llamado desde sus perspectivas, atribuciones, contribuyendo a garantizar los derechos de todas las personas que habitan nuestra ciudad. Muchas gracias, Presidenta. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, no habiendo quien más haga uso de la palabra, solicito a la diputada secretaria someta a votación nominal la opinión en comento, por favor. Por instrucciones de la Presidenta, en votación nominal, se pone en consideración del Pleno la opinión en sentido positivo, con modificaciones que presentan la Comisión de Derechos Humanos respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones incrementen la cantidad de rampas en los espacios públicos dentro de su demarcación y habiliten sitios web accesibles para personas con discapacidad. Diputada Diana Barragán Sánchez expresa el sentido de su voto. La de la voz, diputada Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Rosario Morales, a favor. Diputada Rebeca Peralta León. Rebeca Peralta, a favor. Presidenta, se registraron 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba la opinión. Se aprueba la opinión y se remite a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. Como siguiente punto del orden del día, me gustaría agradecer la presencia de la maestra Geraldina González de la Vega Hernández. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, que es titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Es un honor contar con su presencia y expreso nuestro más sincero agradecimiento por la participación en esta sesión de comisión. Reconocemos su compromiso incansable con la promoción de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación en nuestra ciudad. Es un ejemplo a seguir. Contar con su experiencia y liderazgo nos motiva a seguir trabajando por una sociedad más justa e incluyente. Reconocemos que la lucha contra la discriminación no es una tarea sencilla ni de corto plazo, pero sabemos que el trabajo coordinado entre instituciones como COPRED y el Congreso de la Ciudad de México es fundamental para garantizar que todas las personas, sin importar su origen, identidad o condición, puedan vivir con dignidad y en igualdad de derechos. La colaboración interinstitucional nos permite ampliar nuestro alcance
y fortalecer nuestras acciones para atender a los grupos de atención prioritaria. En este Día de los Derechos Humanos, la labor del COPRED nos recuerda que construir una sociedad libre de prejuicios y estigmas es una responsabilidad compartida. Se requiere de políticas públicas eficaces, pero sobre todo de un cambio cultural profundo que valore la diversidad como una riqueza, no como una barrera. Estamos convencidos de que la construcción de una ciudad incluyente solo es posible mediante el fortalecimiento de los vínculos entre las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. En nombre de este Congreso, reitero nuestro agradecimiento a la maestra Geraldina por su invaluable trabajo que lidera al frente de COPRED. Sé que seguiremos sumando esfuerzos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, donde cada persona, independientemente de sus características o circunstancias, pueda desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar colectivo. Que este encuentro sea el inicio de nuevas colaboraciones en favor de los derechos humanos de nuestra ciudad. Cedo el uso de la palabra a la maestra Geraldina. Presidenta, únicamente para solicitarle a la diputada secretaria que por favor quede constancia del sentido de mi voto a favor. Gracias. Sí. Sí, gracias, diputada. Y bueno, sin más, ahora sí, doy el uso de la palabra a la maestra Geraldina, por favor. Muchísimas gracias, diputada Janet Guerrero. Muchas gracias por esta invitación. Es para mí un honor estar aquí en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, precisamente como representante del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, precisamente un ente que tiene como objeto legal, como misión, eliminar la discriminación en esta ciudad y que precisamente lo que busca es pues hacer posible el principio de universalidad de los derechos humanos. Así es que también hoy para nosotras en el COPRED es un día fundamental. Presidenta de la comisión, diputada Janet Guerrero, diputada Peralta, diputada Garza, diputada Gómez Otegui, diputada Morales, diputada Barragán, honorables diputadas y distinguidos personas que se encuentran aquí presentes. Hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos invita a reflexionar sobre los principios fundamentales que sostienen la dignidad humana y la construcción de una sociedad justa y equitativa. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos porque en esta fecha, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento marcó un hito histórico al establecer por primera vez un marco global de derechos fundamentales que deben ser protegidos para todas las personas independientemente de su identidad, posición o cualquier otra condición. La importancia de esta declaración se ubica en, por supuesto, la respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero también sienta la base de los derechos universales. Reconoce derechos como la vida, la libertad, la igualdad, la educación, la salud, la seguridad. Es una inspiración para las constituciones y los tratados internacionales, pues ha influido en la redacción de constituciones nacionales y de convenciones y tratados internacionales, incluyendo la Constitución de la Ciudad de México. Es un compromiso global. La declaración no fue solo un logro jurídico, sino también un compromiso moral y político de los Estados miembros de las Naciones Unidas para trabajar en la promoción y protección de los derechos humanos. Pero además es un símbolo de esperanza. Representa un ideal de justicia y dignidad para personas y comunidades que enfrentan desigualdades, discriminación y violaciones a sus derechos. Conmemorar esta fecha nos recuerda la importancia de proteger y promover los derechos humanos como base para construir sociedades más justas, más igualitarias y, por supuesto, más solidarias. Además, refuerza nuestro compromiso de continuar trabajando por la dignidad de todas las personas, especialmente en contextos como el de la Ciudad de México, donde estos derechos son pilares fundamentales de nuestra vida pública. Ya desde 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se establecía de manera clara que una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. En la Ciudad de México, desde el 2018, nos enorgullece contar con una constitución que coloca los derechos humanos en el centro de su visión de gobierno,
con una propuesta muy ambiciosa de colocar como un piso mínimo estándares muy altos para los derechos de las personas que aquí vivimos y que aquí transitamos. Este documento no solo garantiza su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, sino que también establece mecanismos claros para protegerlos y promoverlos, bajo principios como la progresividad y la igualdad, por supuesto. Además, la Constitución estableció la obligación de tener una ley constitucional de derechos humanos y sus garantías de la Ciudad de México, que justo en esta fecha, pero en 2018, fue presentada para su consideración a este honorable Congreso. La ley constitucional es un reflejo del compromiso transformador de nuestra ciudad. Esta legislación, única en su tipo, no solo desarrolla los principios consagrados en nuestra Constitución local, sino que también garantiza su aplicación efectiva, estableciendo mecanismos claros para proteger los derechos de todas las personas. Con un enfoque en la universalidad y la no discriminación, esta ley pone especial atención en aquellos sectores de la población que históricamente han enfrentado desigualdades, reafirmando el carácter incluyente y progresista de esta capital. En este contexto, la Ciudad de México se consolida como un referente nacional e internacional en la defensa y promoción de los derechos humanos. La Ley Constitucional de Derechos Humanos no solo responde a las necesidades locales, sino que también alinea nuestra ciudad con los más altos estándares internacionales en la materia. Es un recordatorio de que la transformación que vivimos no solo se trata de cambios estructurales, sino de garantizar que cada persona, sin importar su origen, género, condición, pueda vivir con dignidad y con libertad. Una constitución es mucho más que un conjunto de normas jurídicas, es la base misma de la organización política y social de un Estado. En particular, una constitución democrática cumple funciones esenciales que garantizan la convivencia, la justicia y la igualdad entre las personas. En primer lugar, la Constitución consagra los principios fundamentales de un Estado basado en el respeto de los derechos humanos, la libertad y la dignidad. Y en segundo, la Constitución delimita el ejercicio del poder estableciendo un marco de legalidad que evita abusos y garantiza la rendición de cuentas, siendo los derechos humanos precisamente estos límites. Así, en la Ciudad de México, nuestra Constitución establece principios fundamentales para los derechos humanos, cimentando un marco jurídico progresista que pone a las personas en el centro de las políticas públicas. Algunos de los principios esenciales que recoge este documento están la dignidad humana, el ya mencionado, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad, por supuesto la igualdad y la no discriminación en el artículo 4 y en el 11º, la inclusión y la participación, la justicia social, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, la autonomía personal y la libertad, la cultura de paz y la no violencia, la interculturalidad y el pluralismo, y la accesibilidad y la adaptación razonable, precisamente, que tienen que ver con algunos de los dictámenes que se aprobaron la tarde de hoy. Estos principios no solo guían el actuar del gobierno de la Ciudad de México, sino que también reflejan un compromiso con la construcción de una sociedad equitativa, justa y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, una constitución democrática protege la diversidad y fomenta la inclusión. Reconoce a todas las personas como iguales en derechos, sin importar origen, género, orientación sexual, religión o cualquier otra condición. Y esto es particularmente relevante en un contexto como el de la Ciudad de México, caracterizado por su pluralidad y su dinamismo social. Finalmente, la Constitución actúa como un pacto social que une a la población en torno a valores y objetivos comunes, promoviendo la paz y el desarrollo sostenible. Es un recordatorio constante de que el bien común debe prevalecer sobre los intereses individuales o sectarios. Una Constitución democrática como la que guía a la Ciudad de México es una garantía más sólida de que el poder se ejerce con justicia y en beneficio de todos, todas y todes. En este Día Internacional de los Derechos Humanos, reafirmamos nuestro compromiso con los principios constitucionales que garantizan a un Estado verdaderamente democrático. Quisiera concluir mencionando puntos sobre la importancia de los derechos humanos en la vida de las personas y para un Estado democrático. En primer lugar, garantizan la dignidad humana, protegen a las personas frente a abusos, asegurando un trato respetuoso y digno e igualitario. Promueven el bienestar social a través de derechos como la salud, la educación, la cultura, la vivienda, el trabajo digno. Aseguran libertades fundamentales, protegen a los grupos de atención prioritaria, que es justo parte del objeto legal del COPRED. Fortalecen la justicia social, promoviendo la igualdad de oportunidades, asegurando que todas las personas podamos desarrollarnos plenamente en un entorno equitativo y accesible. Constituyen la base de la democracia,
La protección y promoción de los derechos humanos son esenciales para garantizar la participación ciudadana y el ejercicio pleno de la soberanía popular. Fomentan la rendición de cuentas, promueven la paz social, fortalecen el Estado de Derecho e impulsan el desarrollo sostenible. Estos puntos subrayan cómo los derechos humanos no solo protegen a las personas, sino que también fortalecen el tejido social y político, consolidando un Estado democrático que trabaja para el bienestar colectivo. Los derechos humanos son mucho más que declaraciones, son herramientas esenciales para transformar la vida de las personas. En este Día Internacional de los Derechos Humanos no podemos dejar de reflexionar sobre el profundo significado de ser una ciudad reconocida como la capital de la transformación. La transformación no es solo un cambio político o administrativo, es un compromiso ético y social de construcción de una ciudad donde los derechos humanos sean la base de cada decisión pública. Este lema se alinea con los principios de justicia, de igualdad y bienestar para todos, todas y todes, que son pilares del movimiento que guía al país y a nuestra ciudad. En la Ciudad de México, transformar significa romper con las estructuras de desigualdad y de exclusión y garantizar que cada persona, sin importar su identidad o condición, pueda vivir en igualdad, con dignidad, con libertad y oportunidades reales para prosperar. Esta transformación no es un destino final, es un proceso constante. Es nuestra responsabilidad asegurar que el marco jurídico, las políticas públicas y nuestras acciones individuales reflejen este compromiso con la justicia social y con los derechos humanos. Así, la Ciudad de México no solo seguirá siendo el referente en la protección de estos derechos a nivel nacional e inclusive, me atrevo a decirlo, internacional, sino también un ejemplo de cómo la transformación se traduce en vidas más dignas y plenas para todos, todas y todes. Y por supuesto, diputada, desde el COPRED reafirmamos y refrendamos nuestro compromiso de continuar trabajando con el Congreso de la Ciudad de México y particularmente con esta comisión, como lo hemos hecho ya en estos meses de esta tercera legislatura. Así es que muchas gracias y pues agradezco mucho el honor de haber estado aquí. Muchas gracias a usted, maestra Federica. Bueno, pues como ya bien nos refirió, creo que nos podemos sentir orgullosos y orgullosas de tener una capital de derechos, una ciudad de derechos, de vanguardia y ser un referente nada más y nada menos que nacional y hasta internacional en diversas materias. Y creo que justamente parte del éxito que hemos tenido como capital en materia de derechos humanos es justamente esto, la colaboración interinstitucional. Y por supuesto que desde la comisión me atrevo a decir que todas las presentes estamos más que dispuestas a seguir colaborando estrechamente con el COPRED. Pues muchísimas gracias y también aprovecho para darle la palabra a Lynn López, que es la titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, quien el día de hoy y siempre nos ha estado acompañando en las actividades de la comisión y que pues es una aliada aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Maestra Geraldina, bienvenida al Congreso. Para mí, la verdad es un honor estar en esa sesión que creo que es sumamente, o sea, lo que se acaba de aprobar ahorita es sumamente importante para todas las personas que están allá afuera. Y bueno, pues creo que todos sabemos que la discriminación lleva a la violencia. Comprender los procesos de discriminación precisamente nos va a permitir prevenir la violencia. Hoy, además de ser el Día de los Derechos Humanos, se terminan o culminan los 16 días de activismo en contra de la violencia a las mujeres. Y en este sentido, bueno, diputada Janet, la verdad que le extendemos una felicitación desde el CELIC. Trajo a personalidades sumamente importantes para esta labor, como es la maestra Geraldina del COPRED, la presidenta de la comisión, Nayeli, y bueno, únicamente maestra Geraldina extender que esta colaboración también pueda ser con el CELIC y agradecer este momento. Muchísimas gracias. Gracias. El siguiente asunto enlistado en el orden del día corresponde a los asuntos generales. Si alguien desea anotarse en lista de oradores, invito a la diputada secretaria a tomar nota, por favor. Tomamos nota del centro de la votación de la diputada Diana Barragán, de la opinión en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos respecto de la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de indicarlo en este momento. No habiendo nadie que desee hacer el uso de la palabra, diputada presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Gracias, diputada secretaria. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16 horas con 52 minutos del día 10 de diciembre de 2024, se levanta la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Se agradece la asistencia de todas y todos y todas. En mesa de trabajo, como parte del análisis, discusión y aprobación del paquete económico 2025, con el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Juan Carlos Aguilar Franco, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Capitalino, la diputada Valentina Batres, aseguró que este tipo de ejercicios fortalecen la transparencia y la confianza entre la ciudadanía. Al permitir a las personas conocer con claridad cómo se han destinado los recursos económicos provenientes de sus contribuciones. En tanto, el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México consideró necesario un presupuesto de poco más de 2.040 millones de pesos para 2025 y detalló cuáles son los objetivos de esta institución. Es decir, lo que queremos con el presupuesto o el proyecto de presupuesto que les enviamos es ampliar la infraestructura de los planteles y sedes, incentivar el ingreso de profesoras y profesores para su ingreso y permanencia al Sistema Nacional de Investigadores. Deseamos incrementar la matrícula estudiantil. También deseamos consolidar la cultura de paz y reforzar la capacitación y formación docente. En la comparecencia del 6 de diciembre, las y los diputados manifestaron sus puntos de vista y expresaron sus dudas y preguntas al rector de la UACM, Juan Carlos Aguilar Franco. Haciendo el análisis de los documentos que usted nos hizo favor de mandar en tiempo y forma, vemos que en el capítulo 1000 tiene un disponible de 383 millones, las cifras son a octubre. Creemos que con esto va a cerrar bien el ejercicio. La mesa de trabajo, como parte del análisis, discusión y aprobación del paquete económico 2025, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Capitalino, que encabeza la diputada Valentina Batres, se reunió con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández. Muchísimas gracias, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Le agradecemos mucho su presencia. Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México solicitó un incremento de 5% a su presupuesto del próximo año y explicó a qué se destinará. Para que la comisión pueda seguir ayudando y atendiendo a la gente, que eso es lo que nos importa. Las y los diputados en la mesa de trabajo del 6 de diciembre, con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacheli Ramírez Hernández, manifestaron sus dudas y preguntas. Definitivamente han sido grandes años de trabajo de la comisión. Hemos tenido muy buenos resultados, pero todavía faltan muchísimo por hacer.